con tremendos ufólogos y tremendos periodistas, con Dino de Labra, perdón, Talye Samaja, Johanan Díaz y Lourdes Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Sonora, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, el motivo de esta entrevista es para conocerlos un poquito más y adentrarnos un poco a qué los lleva o qué los atrae a lo que hacen hoy en día. Quisiera empezar primero con Dino, para que nos platicaras, por favor, un poquito de ti, cómo empezaste pues con la ufología y por supuesto, ¿qué te motiva? Pues gracias por la invitación, antes que nada. Hace más de 22 años tuve un interés muy profundo acerca de estos temas, acerca de lo que estaba sucediendo en el mundo. Me introduje un poquito en el mundo de la bibliografía acerca del tema ovni extraterrestre y me fui a algunos congresos a nivel internacional, sobre todo el que estaba, pues en ese caso, llevamos a cabo en el Acapulco 97, en un congreso mundial que organizó Jaime Maussan, donde pude conocer a los más importantes investigadores contactados de este tema y donde me di cuenta del acervo energético cultural que había sobre un tema que realmente no se hablaba mucho, sobre todo en mi región, aquí en el noroeste de México. Ahí tuve contacto con algunos de ellos, empezamos a intercambiar información, empecé yo a enviar información a algunos de ellos y entonces ahora sí que nació una idea de crear todo un medio de difusión en la ciudad de Tijuana, en el norte, donde fui invitado por algunas cadenas a crear un programa de radio, un proyecto de radio, que en aquel tiempo pues era pionero en el noroeste de México. Estuve por 8 años en la radio, transmitiendo martes, jueves y sábados, y después ese mismo proyecto se convirtió en televisión, a través del cable, en lo que es Tijuana, San Diego, los alrededores. Estuve otros 5 años produciendo y conduciendo un programa de televisión acerca de las otras realidades, de lo que estaba ocurriendo en el mundo de los ovnis, de los extraterrestres, que ya en la región había mucha gente que estaba también teniendo pues muchas experiencias. Y me dediqué precisamente a recolectar información, a darlo a conocer y también a invitar a otros investigadores contactados de todas partes del mundo a que nos vinieran a la región a dar información, sobre todo en la cuestión de qué estaba sucediendo en el mundo y qué probablemente era la hipótesis de este tema. Muy importante era dar a conocer la información porque había que esclarecer qué es lo que representaba objeto volador no notificado o el tema extraterrestre, que es diferente en este caso, y que la gente tenía que saber esa información para que de alguna manera pudiese identificar todo lo que estaba ocurriendo. Me dediqué por esos años, como te digo, a tratar de escudriñar qué es lo que había y a tratar de recopilar todo lo que ocurría en el noroeste de México para que se diera a conocer no solamente en la región, sino en México y en otras partes del mundo. Estuve pues colaborando con algunas agencias en los Estados Unidos, con algunas radiodifusoras importantes, cadenas como Univisión, como Telemundo. Me convertí en asesor de TV Azteca en la región, de Televisa, de todas las compañías que estaban ahí dando información. Y obviamente pues la información era fidedigna, era información muy interesante, compartida por los grandes investigadores. Entonces, básicamente el tiempo que yo estuve hablando del tema ovni extraterrestre, pues fueron casi 16, 17 años. Y ahora estoy continuando nuevamente en ese tema, difundiéndolo no solamente ahora pues en la frontera, sino que ahora lo estamos expandiendo a toda la zona de México, ¿no? Y después de tanto tiempo, ¿qué te motiva o te da ese empuje para continuarlo? Y te lo pregunto porque pues todavía existe mucho escepticismo en cuanto a este tema y sobre todo pues el hecho de que hay gobiernos que no lo reconocen. Entonces, ¿qué te motiva a seguir adelante con este tema? Bueno, creo que me motiva que hoy en día más y más personas están dando a conocer sus casos, sobre todo personas que tienen la necesidad de darlo a conocer. Darlo a conocer no solamente para liberar esa información, sino para que otros se den cuenta que lo que les está pasando les pasa a todos los demás. Y sobre todo con las redes sociales ahora, que es muy fácil que tú puedas captar. Yo comentaba con mis compañeros que hace 15 años, cuando yo estaba en la radio, yo hacía conferencias de un video, de dos. Ahora hay miles de videos, no solamente en mi región, sino en todo el mundo. Entonces estamos hablando de una información muy rica
que podemos compartir, comparar y sobre todo ahora sí investigar para darnos cuenta de que existe una realidad. Y esa realidad es la realidad extraterrestre por un lado en los libros y el fenómeno ovni por otro en la cuestión de los avistamientos. Dino, cuéntanos, son 17 años toda una carrera dedicada a la ufología. ¿Qué diferencias has notado tú, por ejemplo, que empezaste en los medios de comunicación hablando de estos temas a la actualidad? Pues creo que ahora los medios de difusión están más abiertos a esto, sobre todo por la gran cantidad de información. Tú en este momento, si yo te presento a ti alguna información de algunos avistamientos o te doy una hipótesis, tú inmediatamente lo puedes investigar en cualquier parte de de las redes. En cualquier lugar, lugar donde pongas alguna palabra ovni, extraterrestre, te va a salir una gran cantidad de información, incluso biografía, incluso libros. Cuando antes era muy difícil a veces en la radio decirle a la gente, oiga, fíjense que hay información, vayan y consigan un libro, vayan y busquen, a veces no lo podían encontrar en ningún lado. Ahora, al momento que tú en un medio de difusión dices una palabra, inmediatamente tú contactas la información en las redes y dices, oh, yo sé de lo que está hablando ese señor. O él está hablando de un avistamiento en Bélgica hace 15 años y inmediatamente voy lo busco en las redes y lo encuentro. La gran diferencia es que ahora la información fluye de una manera vertiginosa. Y cuéntanos qué tan difícil fue en tus inicios hablar con un jefe de contenido de una televisora. Mira, te traigo este ovni, este caso de abducción. ¿Cómo lo miraban en aquel tiempo? En aquel tiempo era ahora sí que información que podría en un momento impactar a la gente en el medio. Ahora prácticamente eso se está buscando con necesidad de que la gente sepa esto, porque ahora sí tenemos, digamos, información tan importante, porque incluso ahora ese jefe de medio o incluso el gerente, el director de ese medio probablemente haya vivido una experiencia. Entonces, como que esto está cambiando. En aquel tiempo era más el impacto de la noticia, ahora más es el impacto en nosotros mismos. Bueno, y ya para pasar a la siguiente sección, si nos pudieras decir algún punto de esta historia que te haya confirmado, que a ti te haya dado una revelación sobre la ufología, es decir, no sé, algún caso que te haya tocado documentar y que digas tú, bueno, yo aquí me queda una constancia, ¿no?, de lo que estoy diciendo. Sí, recientemente en los últimos 3 años esta oleada ovni que hemos vivido en la frontera, he podido constatar 3 casos en la región del norte de México con evidencia, sobre todo uno de ellos con 250 horas de video, demostradas muchas de las hipótesis, demostradas obviamente todas las características que hay en este tema, sobre todo la conexión con ciertos seres que están en la región, el nacimiento de nuevos seres aquí. Eso realmente ha sido impactante porque en otros tiempos, cuando habíamos podido entrevistar a contactados, pues solamente eran las historias, ¿no?, que habían vivido, el avistamiento. Desgraciadamente no tenían ningún tipo de información que nos pudieran dar para poder complementar notas o para poderlo dar a conocer en la televisión. Y ahora creo que en los últimos 3 años, el caso de don Juan Carlos Peña, de Omar Cañedo allá en la región, nos han dado gran cantidad de información, evidencia de lo que ellos están diciendo. Entonces para mí es bien importante que un contactado que te viene a dar información te dé la evidencia de lo que está diciendo. Entonces para mí son casos en los últimos 3 años los más impactantes que yo he vivido y los que he podido comprobar que estas personas que están hablando de un contacto con seres que no solamente pueden provenir de otros lugares, sino que ya están aquí, pues están ahí en los videos, en las fotografías, y para mí eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Y bueno, para continuar, por favor, Shani Samaha, bienvenida. Gracias. Y pues un tema muy interesante, angelología. Angelología, sí, así es. Y parapsicología. Sí. Platícanos cómo nace este interés, desde cuándo estás en esta actividad y claro, ¿no?, un poco de tu historia. Claro que sí. Pues bueno, mi interés por estos temas nace desde que soy niña, debido a la forma en que fue mi vida desde muy pequeña. Cómo yo veía la vida como un sueño y cómo el sueño lo veía como realidad, ¿no? Era como toda la gran parte de mi infancia era ver que mi sueño era mi vida y de ahí estaba mi familia, que no era precisamente la que estaba aquí. Me quedó claro en ese tiempo que yo venía de otra parte y parecía que yo estaba llegando a un sueño
a vivir unas vacaciones, lo cual me parecía muy interesante de niña. Y así fueron los principios de mi vida. Recibí contacto con un maestro que de alguna manera se presentaba en mis sueños, se presentaba conmigo desde que era niña, y ese maestro me instruía sobre temas telepáticos, temas donde yo aprendía a hacer cosas de energía, que en ese tiempo a mí me generaba un poco de temor, pero posteriormente en mi vida, cuando fui más grande, me di cuenta que muchas de las enseñanzas que me dio ese maestro vinieron incluso a salvar mi vida, ¿no? O a ayudarme en situaciones muy difíciles. Desde niña fui como entrenada para aprender a distinguir las energías y fui también entrenada para aprender a trabajar con el miedo, que era una cosa como que al principio era muy marcada en mí y entendía yo que es algo como muy impuesto, ¿no? En tanto cuando llegas a este mundo, te implantan ese miedo, te implantan los temores, te transmiten los miedos que vienen de generación en generación y en conjunto con ello todo lo que viene ya como parte del dogma, de las creencias, de la cultura, etcétera. Entonces, bueno, así fue mi infancia. Siempre me sentí muy interesada por las cuestiones que yo veía en los adultos, los veía tan cargados, tan desconectados de su corazón, tan conectados con emociones negativas o densas, que tenía como esa interés de poder decir, bueno, yo quiero ayudarlos, o sea, ¿cómo les puedo quitar esto, no? Entonces, eso más el conjunto de las experiencias de alguna manera, pues podríamos decir extrasensoriales que yo vivía, me llevaron a querer estudiar primero para psicología. Entonces, pero primero, antes de eso, pues estudié psicología, que era lo que yo podía encontrar en el momento, sin embargo, no me complementaba toda la parte, me complementaba la parte de entender algunos procesos de la mente, de las creencias, pero no me explicaba la parte metafísica de las experiencias que yo seguía teniendo aún de adulta, ¿no? Y otras experiencias que tuve fuertes a raíz de mi adolescencia. Entonces, posteriormente fue que estudié parapsicología. Fue más o menos en el 2010 que tuve mi primera experiencia con un arcángel. Este arcángel se presentó ante mí estando yo despierta, tuve como un sueño lúcido se llama, es como que te transportas a otro plano dimensional, pero estando lúcida, despierta. Y ahí tuve ese encuentro con ese ángel que me entrega un libro. Ese libro que el ángel me entrega no tenía nombre, pero entendía yo que era algo muy importante, sobre todo la conexión que hacía él desde el plano celeste hasta el plano en el que yo estaba, que era como la tierra. Él se estiraba para dármelo y yo me estiraba para recibirlo. A raíz de ahí empieza para mí la canalización con estos seres, con los ángeles, empieza mi misión con los arcángeles principalmente, que es con los que yo trabajo, y empiezo fuertemente a trabajar en liberar las emociones densas, en guiar a las personas hacia este proceso de liberarse del miedo, del despertar de la conciencia, y empiezo a entender con muchísima más claridad mi misión, de tal forma que dejo gran parte de mi vida, a lo que yo me dedicaba anteriormente, para dedicarme completamente a la misión que es el despertar de las conciencias. Mi trabajo actualmente es muy fuertemente de llevar este tipo de información, sobre todo a mujeres. Es ahí donde me han puesto los arcángeles para trabajar fuertemente con ellas, considerándolas como un núcleo muy importante, un pilar muy importante del núcleo familiar. Talle, buenas noches, Hola, bienvenida. Bueno, buenas noches, gracias. Talle, ¿por qué especializarse en angelología? Para conocer y entender mucho del proceso de estos seres que son para nosotros como algo celestial y entender un poco más sobre ellos, conocer un poco más sobre ellos. Pero prácticamente te voy a decir que gran parte de la información que tengo sobre ellos es porque ellos me la han dado. Yo te podría ahorita hablar de los arcángeles, que no son solo estos seres que nosotros pensamos como muy dulces, muy angelicales, que vienen y nos dejan la pluma. Son grandes seres con una jerarquía espiritual muy fuerte y muy poderosa, que están cerca de la tierra para servir a un plan cósmico, a un plan divino, a un plan superior, pero sobre todo para servir a ese Dios interno que vive en cada uno de los seres humanos y que está dormido en la actualidad. Y son seres con mucha fortaleza, con mucha jerarquía y con mucho poder, pero estamos hablando de un poder espiritual muy fuerte. Entonces es parte de mi trabajo guiar a las personas a entender cómo son ellos y cómo comunicarse con ellos y cómo poder trabajar de alguna manera en conjunto con estos seres para que podamos ser ayudados en esta dimensión tan densa donde nos encontramos y que está llena de trabas, de complicaciones y de densidad justamente, ¿no? Y que nos mantienen muchas veces perdidos y dormidos a los seres humanos. ¿Qué has encontrado? Por lo que platicas, has tenido pues una vida, ¿no? En esto. En tu recorrido,
te has topado con tal vez la, la falta de conocimiento de personas que han vivido situaciones similares? ¿Cómo los orientas? ¿Qué hay que hacer para quienes pudieran estar en una situación similar? Para las personas que han tenido como procesos de conexión con seres y que no entienden. Fíjate que a lo largo pues de mi trabajo, me he encontrado con que muchísimas personas, más bien todas las personas, casi todas, bueno, hay personas que son muy todavía terrenales y que están muy apegadas al plano terrenal, pero muchas de las personas o tienen sueños, o han tenido visiones, o han visto algo, o han sentido algo. Todas las personas, cuando escuchan o tienen la oportunidad de hablar con alguien que hablamos de estos temas, se acercan a contarnos sus historias, y de verdad que ellos han estado siempre presentes y se manifiestan de muchas formas, se manifiestan en los sueños, se manifiestan a través de utilizar incluso otra persona para que te ayude, buscan la forma de que un libro te aparezca frente a ti, te van guiando a ciertos procesos, y a veces tenemos que pasar por pruebas difíciles para llegar a encontrar el camino, ¿no? Entonces sí he encontrado muchísimas personas que, aunque desconocen que están conectándose con estos seres, sí tienen muchas experiencias. ¿Y esto es por alguna razón en específico o porque pudiéramos decir que tal vez hace 10 años el tema no se hablaba, pero hoy en día sí se hace? ¿Estamos hablando de algún despertar? Definitivamente estamos hablando de que la humanidad entra en esta era de luz, y estamos entrando en esta era donde todo ya empieza a estar a la luz. La gente puede accesar a la información. La gente empieza a ver con mayor claridad. Ya no tenemos tantos tabús, tantos dogmas. Empezamos a abrirnos un poquito más nuestro panorama y empezar a escuchar otras cosas, a salirnos un poquito más del encuadre que teníamos. Las personas empiezan a permitirse abrirse a esto, y no pueden negar las experiencias metafísicas que tienen. Por lo tanto, se sienten interesadas en saber, en entender, y empiezan a conectarse más con su ser, a decir, esto me vibra, esto que estoy escuchando, lo siento bueno, lo siento que es verdad, porque es ahí donde mi trabajo es fuerte, en ayudar a entender a las personas que cuando nosotros sentimos algo que nos está diciendo el cuerpo, nos está haciendo reaccionar favorablemente hacia eso, estamos en el camino correcto. Y muchas veces estamos tratando de irnos con la lógica o los pensamientos, pero no está ahí la respuesta de lo que necesitamos, sino en aquello que estamos sintiendo y que nuestro cuerpo nos está hablando, o adelante, sigue por ahí, o cuidado, ¿no? Y esa es la forma en la que nuestro ser superior o nuestro Dios interno se manifiesta ante las situaciones que estamos viviendo. Allí es lo que denominan la transición de la tercera dimensión a la quinta que se está haciendo. Muchos seres ya están en la cuarta dimensión, así es, sí, porque tú podrías decir, bueno, ¿cómo? ¿Dónde está esa dimensión? Está aquí. La apertura de la conciencia, exactamente. Tú podrás ver hermanos en la Tierra que están vibrando todavía en una frecuencia muy baja, y que su misma forma de vida es muy notoria, ¿no? Están todavía mucho en la densidad de la materia, y otros que ya están conectándose más con la parte espiritual. Entonces ahí estamos hablando de estos seres que ya están en esta cuarta dimensión, jalando a nuestros hermanos, vámonos a ascender todos juntos, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a continuar con Johanna. Gracias. Johanna, perdón, bienvenido. Pues dentro del equipo que veo, que es muy importante su trabajo, creo yo que en tu caso tienes el sentido periodístico, que nos lleva muchas veces más allá de tomar un testimonio. Platícanos tu experiencia, cómo te interesas por este tema, qué es lo que te motiva. Así es, bueno, pues un gusto saludarlos a todas las personas que nos miran, y bueno, pues yo recuerdo que desde niño siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que implica el tema de los no identificados, los extraterrestres, los contactados y todas esas historias fantásticas que poco a poco son el deleite de todos los que nos apasionan estos grandes temas. Y yo lo enfoco desde el punto de vista periodístico porque estoy seguro que vamos a encontrar en algún momento la clave necesaria, la clave que hace falta para unir todas las piezas de los avistamientos, los aterrizajes, los contactados, las abducciones, en fin, todo lo que implica este gran tema, y que nos demos cuenta de que realmente
ellos están aquí. A mí me queda muy claro y estoy convencido de que ellos ya están entre nosotros y que por lo mismo tenemos que juntar todos los elementos, todos los argumentos, todo lo necesario para que la ciudadanía se dé cuenta de que nunca hemos estado solos, ya sea en la actualidad, ya sea en el siglo pasado o ya sean siglos anteriores, donde ese vínculo, ese contacto con las otras realidades, el ser humano siempre ha estado. Y me queda muy claro que también los gobiernos tienen mucha información referente a lo que implica el tema de los ovnis. Tenemos Estados Unidos, tenemos que a través de la CIA, el FBI, la NSA han desclasificado mucha documentación referente a nuestro país de objetos que han caído, de avistamientos en las cercanías de algunos aeropuertos de la zona central de nuestro México. Y tenemos también que ahora con la actual apertura de los expedientes y archivos del CISEN, bueno, pues hay algunos folios donde se habla precisamente de cómo se hicieron investigaciones por parte de las autoridades federales, cuando en muchas de las ocasiones la Marina, la Fuerza Aérea, la Secretaría en general, la Secretaría de la Defensa Nacional siempre ha negado a los investigadores que han solicitado esa documentación, lo han negado rotundamente los detalles. Entonces esperamos que a partir de esta apertura, de esta documentación, los constantes avistamientos y todo lo que implica este gran tema nos lleve a entender que México es punta de lanza en cuanto a la investigación y difusión de estas temáticas y que nos debe de quedar muy claro que tenemos en estos momentos a través de las redes sociales la posibilidad de informar a un número mayor de personas que ya no nos limita solamente la cuestión fronteriza, sino ahora es abierto hacia todo el planeta que pueda entender lo que uno está informando a partir desde luego del idioma, pero creo que debemos de entender a un 100% que este tema es muy fuerte, que es un tema muy importante, que es un tema que nos va a llevar a entender, reitero, que nunca hemos estado solos. Buenas noches, Johan, bienvenido a Sonora. Gracias. Johan, ¿qué tan difícil es documentar en estos tiempos que te dice el público, ya existen cámaras HD, Sí. 4K, 8K, y tener y presenciar una abducción, ya sea un ser interdimensional o un extraterrestre? ¿Qué tan batalloso es? Porque la gente te lo pide y te lo reclama, me imagino. Sí, desde luego. Mira, pero hay que estar muy conscientes. El común de la ciudadanía no graba ovnis, ni sabe, y muchos de ellos no saben ni lo que es un extraterrestre. De repente la mayoría de videos y fotografías que tenemos es que la gente sale de su casa, anda en la calle, voltea hacia el cielo y de repente ve algo, le toma una foto, un video, y en muchas de las ocasiones las personas pues agarran lo primero que tienen, puede ser una cámara de video, puede ser su celular, y no siempre el celular son de las mejores características. Hay que recordar que para tener un celular 4K o de una mayor capacidad que nos permita tener una buena resolución en las imágenes, desde luego se requiere una inversión económica y no siempre se tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Que al momento que ve ese algo en el cielo, le toma la foto, lo comparte a través de las redes sociales y en algunas de las ocasiones se convierten virales. Ahora, si nos vamos con los cazaovnis, que siempre es el reclamo muy puntual, es que tiene pulso de maraquero y eso que lleva 20 años y eso que ya tiene, pues sí, tienen razón. Pero también debemos de entender que cuando utilizamos el zoom de cualquier dispositivo, si lo metemos todo el zoom, con cualquier vibración inmediatamente el objetivo que estamos grabando en ese momento se nos va a ir. ¿Por qué? Pues porque así son las cuestiones. El asunto ahora también que dentro de este aspecto hay algo bien importante. Tenemos a los objetos voladores no identificados que los vemos con nuestros ojos, desde luego. A partir del año 2011 se viene desarrollando una nueva técnica que es de la visión nocturna y de la visión infrarroja, es decir, que no vemos nada, pero que son objetos que están ahí, que están muy cerca de nosotros, que aparentemente están buscando algo y que les llama la atención, ya sean los aviones, los helicópteros, o que incluso han sido captados arriba de las casas, arriba de los techos de las casas, a unos 3, 4 metros, y es ahí donde tenemos que darle una explicación a esos objetos voladores no identificados en la visión nocturna o la visión infrarroja, que reitero, nuestros ojos no los podemos ver a simple vista, sino sería solamente a partir de esta tecnología. Y es ahí entonces cuando debemos de involucrar a gente de la
de las universidades, a la gente del gobierno, desde luego a más investigadores para entender y darle una explicación, porque no solamente nos debemos de limitar a lo que vemos en las inmediaciones del volcán Popocatépetl o lo que vemos en algunas colonias, ya sea de Guanajuato, sea al norte de México como es Tijuana, o como sea en Naucalpan en el Estado de México, o como sea en Chiapas, allá hacia la zona sur, sino que vemos que el conjunto general de los cazaovnis que están utilizando esta nueva tecnología es obtener los videos o las fotografías con una mejor calidad, porque entre mejor calidad tengamos, podemos hacer acercamientos, podemos obtener más detalles de lo que está sobrevolando y se le puede dar una explicación. Pero aquí también faltaría la parte oficial, la de los militares, la de la gente de los aeropuertos, la gente de torre de control, que no siempre están dispuestos a hablar, o cuando ellos hablan siempre nos solicitan: guarda silencio, no des mi nombre, no te puedo dar un documento oficial porque hay que pedirlo al gobierno federal. Entonces se nos complica realmente mucho, pero creo que conforme va avanzando la tecnología, la ciudadanía en general está obteniendo sus propias evidencias, y reitero que me queda muy claro que hay ese reclamo sobre todo del ámbito escéptico, ¿no? ¿Y por qué no tienes en 4K? Pues porque no es así tan sencillo. En Italia, Antonio Ursi, que es uno de los cazaovnis más destacados a nivel internacional, ha logrado captar la presencia de estos objetos ya en 4K, y de verdad que son fantásticas las imágenes. Pero ahora hay la desconfianza: ¿cómo es posible que lo esté captando en 4K? Exacto, mencionan que es una animación, se trata que es una maqueta, pero que ahora tiene la posibilidad de grabarlo en 4K. Es decir, realmente nunca se va a dejar satisfecha o satisfechos a los escépticos, porque siempre va a haber un pretexto que le van a poner a la foto, al video o al testimonio de la persona que esté captando la presencia de estos objetos voladores anómalos. Y en lo personal, Johanna, ¿tú has tenido algún avistamiento muy cercano o algún contacto con estos seres? Contacto con los seres no, como tal, pero sí te puedo mencionar que a mí me dejó impactado un incidente cuando estábamos haciendo una vigilancia ovni en la zona de Alzomoni, que se encuentra en línea recta con el cráter del volcán Popocatépetl a 10.4 kilómetros en línea recta, y estamos a una altitud sobre el nivel del mar de 4.058 metros. Y recuerdo que en ese momento las cámaras que teníamos frente a nosotros, que era la cámara termal, visión nocturna, visión infrarroja y las cámaras HD, comenzaron a detectar la presencia de un objeto que salió del cráter, pero que en ese momento, de estos dispositivos que teníamos, solamente la cámara de visión nocturna logró captarlo. Era un objeto aparentemente esférico, era un objeto que se dirigía hacia donde nos encontrábamos, pasó arriba de nosotros a unos 60 u 80 metros. Recuerdo que cuando los compañeros lo comenzaron a seguir con los dispositivos, dije, bueno, cuando esté exactamente arriba de nosotros lo voy a ver, o voy a percibir algún sonido, o algo tiene que pasar. Pues nada de eso ocurrió. No lo vi, no lo escuché, realmente era un objeto que no estaba ahí. Ahí fue cuando comprendí que realmente la tecnología que están utilizando estos objetos es muy superior a la de nosotros, que en primera soportar temperaturas que van de los 600 a los 800 grados de los volcanes, en este caso del volcán cuando estaba medianamente tranquilo, porque cuando está en una franca actividad ya con explosiones y expulsando material incandescente va de los 900 a los 1100 grados centígrados, y que son objetos que resisten esas temperaturas, que son objetos que no les interesa ni la temperatura ni la ceniza que está expulsando, y menos aún que se encuentren a una altitud de 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar, que es por lo regular que están ahí. Entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Creo que ese es el gran cuestionamiento, y eso es lo que debemos entender, que si es una tecnología de algún país, ¿qué están haciendo acá? Y si es una tecnología que viene de otro mundo, ¿realmente nos están investigando? Y si es así, ¿para qué desean investigarnos? ¿Qué van a hacer con esa información? ¿A dónde la mandan? ¿Quién procesa todos esos datos que se están generando o que ellos están obteniendo? Son muchos cuestionamientos bien interesantes que debemos de tomar en cuenta al momento que en cada ocasión salimos a hacer una vigilancia y tenemos la presencia pues de estos objetos voladores. Y creo que ese es el que más me ha marcado por las características. En primera, que no lo pude ver.
en segunda que no pude escucharlo y en tercera que no sentí absolutamente nada a pesar de que pasó muy, muy por abajo, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que nosotros nos encontrábamos a 4.058 metros sobre el nivel del mar, más 80 metros hacia arriba, estamos hablando casi de los 4.100, 4.200 metros que desde a nivel de playa, pongámoslo así, o desde la Ciudad de México, que es de 2.300 metros sobre el nivel del mar, los ojear sorprendidos cuando realmente se involucren las universidades, los ejércitos, el gobierno en general. Estoy seguro que es ahí cuando vamos a lograr entender a un 100% lo que implica este tremendo tema. Yo, bueno, la pregunta es, tomando en cuenta lo que mencionas, que en el tema de investigación de documentación México es punta Sí, de lanza, sí. te pregunto, ¿también México es un punto central para estos avistamientos? Sí, pero hay que retomar y estar muy conscientes de algo. A partir del 11 de julio de 1991 que se da el gran eclipse de sol que recorrió prácticamente la República Mexicana, a partir de esa fecha comenzó una cultura por mirar hacia el cielo. Más allá de ver a estos objetos voladores no identificados, era observar las estrellas, observar los planetas, ver la luna, pero nos topamos en esa fecha que millones de jóvenes en la República Mexicana nos maravillamos con ese fenómeno astronómico y fue a partir de entonces cuando esta cultura por mirar permitió que grupos organizados en diversas ciudades de México, de los denominados caza ovnis, salieran a los parques, se fueran a lugares donde se aseguraba eran constantes los avistamientos y lograron documentar videos extraordinarios que le dieron la vuelta al mundo. Y es a partir de eso que México es considerado punta de lanza. Pero estoy seguro que si estos mismos grupos de investigación y de caza ovnis hubiera en Guatemala, El Salvador, en Brasil, en la Argentina, estoy seguro que también obtendrían evidencias tan importantes como las que se han obtenido en México. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 91 a la fecha hay esta cultura, hay estos grupos y hay todo lo necesario para que ellos estén dándole seguimiento y estén observando los cielos y captando la presencia de estos objetos que en muchas de las ocasiones simplemente no se les puede dar una respuesta y que las autoridades militares se han topado con estos objetos, que algunos aviones en el ámbito civil también se han topado con ellos, es decir, que no es un fenómeno exclusivo solamente de unas cuantas personas, sino que es un fenómeno del cual nadie ha sido o nadie está exento de toparse con ellos y que hay una cantidad impresionante de reportes a lo largo y ancho de nuestro país. Muchísimas gracias. Y pasamos con los globes. Del otro lado del mar, ¿cómo es esta actividad? Platícanos qué te motiva a ti y cuándo nace este interés. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por promocionar el encuentro internacional OVNI que va a tener lugar en Sonora, y para mí como española es un placer poder estar en México para hablar de estas temáticas y acompañado de Talye, de Dino, de Johanan, que son grandísimos exponentes de estas temáticas acá. En mi caso personal me pasa un poco como a Talye, que desde pequeña me apasionan este tipo de temas, tengo una curiosidad muy grande por saber más allá de lo que nos han contado en cuanto a ufología, parapsicología y misterios en general, y desde pequeña empecé a consumir de manera precoz este tipo de libros, con lo cual cuando crecí tenía muy claro que quería dedicarme a esto. He tenido la oportunidad como periodista de ejercer otros tipos de periodismo, pero realmente lo que me llena y lo que creo que tiene sentido es dedicarme a estos temas, porque creo que en un mundo tan materialista como el que vivimos y tan alejado de la naturaleza y la espiritualidad, creo que lo que hace el misterio es conectarte otra vez con todo eso y hacer que empiecen a cobrar sentido pues aquello que verdaderamente es importante en nuestra existencia. Dicho esto, te diré que en Europa se vive una sequía de casos bastante importante que contrasta con pues las grandes oleadas que hubo en los 60, 70 y 80, que
hoy día parece estar de capa caída el fenómeno. Yo soy de la opinión de que tiene mucho que ver con el psiquismo del ser humano y con que la gente está demasiado involucrada en otras actividades mundanas como para estar pendiente del cielo, lo cual no quiere decir que no haya casos. Desde el año 2012 ha habido un ligero repunte, son encuentros bastante lejanos, simple avistamiento de luminarias, alguna que otra persecución, pero de aquellos encuentros con humanoides, con ufonautas de los años 90 en España, la verdad que ahora mismo no queda rastro. Por eso para mí es muy importante estar acá en México viendo pues cómo se está viviendo este fenómeno aquí actualmente. Buenas noches, Lourdes, y bienvenida a México. Lourdes, ¿qué tan difícil es hacer la transición del periodismo convencional, digámoslo así, a un periodismo dedicado a la ufología? Pues aunque parezca difícil, en mi caso personal no lo ha sido porque exactamente el mismo rigor, la misma objetividad y los mismos parámetros que a mí me enseñaron en mi licenciatura los he aplicado tanto en mi trabajo en noticieros y en programas generales que he presentado allí en televisión en España como en estos ámbitos. Utilizo exactamente las mismas técnicas. Qué duda cabe que cuando hablamos de estos temas es muy complicado pontificar o dar respuestas claras y categóricas, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es recopilar testimonios, avalar que existen estos fenómenos y dejar la puerta abierta a la duda para que exista el libre albedrío y que al final cada uno se quede con lo que desee. Yo creo que lo importante es sembrar la semilla y considerar que estos temas estén ahí sobre la mesa, pero aunque parezca que este tema es marginal, realmente es importante. Cuando miramos las cifras a niveles de audiencia, estos temas interesan, hay un vacío enorme en lo que a espiritualidad se refiere, por eso la gente reclama este tipo de temas y los consume. Aunque haya gente que no los considere serios, para mí son los más serios del mundo y como te digo, no he tenido ninguna dificultad en poder desarrollar y ejercer mi profesión en este tema como en cualquier otro. Si nos pudieras, por favor, platicar de algún caso que te haya tocado documentar, que digas tú, bueno, representa lo que ha sido la ufología en Europa, ¿no? Uno de los casos más destacados que he tenido la oportunidad de investigar está relacionado con la desclasificación ovni militar que tuvo lugar en España en los años 90, cuando se dieron a conocer determinados informes de avistamientos y encuentros con humanoides que el Ejército del Aire español había investigado. En uno de estos documentos, uno de los más famosos, nos hablan de la aparición de un extraño humanoide al interior de una base aérea militar, una base aérea que se encuentra en la región donde yo resido, en Extremadura, y por lo tanto tuve la oportunidad de investigar el caso de cerca y de entrevistar en diversas ocasiones al principal testigo de este caso. Estamos hablando de una época de la historia de España muy complicada, justo saliendo de la dictadura de Franco y por lo tanto con bastante tensión, con lo cual las instalaciones militares estaban muy protegidas ante la posible, surgimiento de algún golpe de Estado. Por lo tanto, en ese contexto, en una noche, una madrugada de invierno, unos cuantos soldados que estaban patrullando en la base se encuentran con que empiezan a aparecer extrañas luces en el cielo. Los eucaliptos que había alrededor de la base se tornan de un color violáceo, de un color violeta muy extraño, y también un perro que acompañaba a los soldados empieza a actuar de manera extraña. Se forma un remolino de aire, esto es lo que describen los testigos, y en esos momentos junto a una de las paredes de la base militar aparece un extraño ser con un traje verdoso ajustado, con una escafandra negra como la de los astronautas en la zona de la cabeza, y en los brazos presentaba, pues prácticamente no se llegaba a ver la zona de las manos porque pasa como con algunas apariciones de fantasmas que aparece esa zona difuminada. En esos momentos se quedan completamente petrificados y el perro empieza a dar vueltas alrededor de ellos, que es una de las técnicas que le habían enseñado en adiestramiento para proteger a sus hombres. Lanzan al perro contra ese humanoide y el perro
choca contra una especie de pantalla invisible que le chamusca la parte superior pues de su cuerpo, el lomo y el vello que presenta en esa zona, y justo en esos momentos los soldados deciden atacar. Vacían varias armas contra ese ser, un montón de disparos, y una de las grandes incógnitas de este caso es que jamás llegó a aparecer ni uno solo de los casquillos ni una sola de las balas que se dispararon contra ese ser. También hay que decir que el ser atacó a uno de los soldados, al que yo tuve la oportunidad de entrevistar. Él cae al suelo, pero en vez de interpretarlo como un ataque del ser que le había lanzado una especie de rayo y le había causado bastante dolor, él considera que ese ser le salvó la vida porque algunos de los disparos de sus compañeros pasaron rozando su cuero cabelludo. Por lo tanto, se trata de uno de los casos más importantes que hay, un caso que no tiene sombra de duda, que ocurrió y que, como digo, los militares a fecha de hoy se preguntan cuál fue ese ser, de dónde venía y dónde están las balas que se dispararon. Yo tengo una pregunta, Lourdes. Tú que eres de la zona ibérica, ¿actualmente se activó, digamos que una conciencia o un contacto con compañeros youtubers de allá, de las razas humitas? ¿Qué tan cierto, qué tan falso es esa relación? Hay bastante polémica con ese caso, que es el mayor caso de contactismo que se ha dado en España, el caso de Hummo. Tengo que decir que las polémicas que se han generado a fecha de hoy con youtubers y determinadas personas que dicen estar estableciendo contacto con los humitas, yo, por mi parte, lo pongo en duda, puesto que se trata de uno de los casos más estudiados en España, del cual hay una persona con nombre y apellidos que confesó ser el autor de las cartas humitas y el autor del fraude. No digo que el caso sea falso, porque las dimensiones sobrepasan al trabajo de una sola persona, pero sí que digo que existen suficientes sombras de dudas sobre el caso de Hummo como para que haya personas que a día de hoy estén diciendo que los humitas se están comunicando. Y por último, por favor, una invitación de parte de todos, pues, para que acudan a este encuentro aquí en Sonora. Tengo entendido que van a estar en Guaymas, Cajeme y en Sí, claro, los queremos invitar a todos los que nos están viendo, de tanto de Ciudad Obregón y diferentes partes de Sonora, para que nos acompañen al Encuentro Internacional OVNI en esta gira por Sonora, que estaremos el 29 de marzo en lo que será Hermosillo, Sonora, en el Museo Musas, el 30 de marzo en el Hotel Gama, en el salón principal, y el 31 de marzo en el Hotel Holiday Inn Express. Trataremos estos temas de las otras realidades, toda esta información que probablemente a usted le esté ocurriendo, probablemente usted esté viviendo una experiencia como esta, y creo que va a ser importante que podamos entender que lo que está sucediendo actualmente es una realidad para todos y que todos estamos implicados en esto, no solamente la ciudadanía normal, sino que ahora nos damos cuenta que incluso gente de la policía, gente que está trabajando en el gobierno, el mismo comunicólogo, todos los que estamos realmente trabajando con una conciencia, nos estamos dando cuenta que es una realidad para nosotros. Entonces, yo les voy a presentar a ustedes información acerca de lo que son estos seres extras, no extraterrestres, sino los terrestres extras, que en la región de las montañas de Tecate y La Rumorosa aparentemente están haciendo con una tecnología mágica para nuestros ojos, y vamos a presentarles ahí algunos videos de todo esto para que usted pueda entender que probablemente también aquí en las montañas de Sonora esté ocurriendo lo mismo y que tiene aquí miles de años el fenómeno. Yo sé que es un tema interminable, en lo personal yo tengo muchas preguntas y quiero preguntar, Johanna, ¿por qué México, por qué Sonora, este Congreso Internacional? Porque hay mucho interés de la ciudadanía en conocer qué es lo que está sucediendo en la zona norte de México. Y hay que recordar también que las recientes investigaciones que se están llevando a cabo sobre esta temática nos remiten a estos seres intraoceánicos, que así son nombrados, seres que se asegura que a finales de la década de los 30 se salían de las aguas del Océano Pacífico allá en lo que es Tijuana, playas de Tijuana. Y bueno, pues le decían a la gente que se encontraban por ahí, bueno, pues nosotros vivimos allá abajo y nosotros estamos allá, pero en ese momento la gente no entendía la importancia, la trascendencia. Se asegura que la gente pensaba que se trataba
de, bueno, pues entrenamientos ya fuera de Estados Unidos o de los japoneses. El contexto histórico era la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues vemos que a partir también, si ya nos venimos a épocas recientes, de abril del año 2016, se viene presentando una de las oleadas más importantes en nuestro país, que ha llamado la atención a nivel internacional, donde vemos objetos que por la noche son de color naranja, que a veces van de 3 hasta cerca de 22 o 23 objetos en una línea, que hubo incluso hace poco una tremenda polémica por parte de la Marina de los Estados Unidos, quienes aseguraban que se trataban de entrenamientos militares, pero que hasta el momento no ha sido corroborado. No hay un boletín de prensa oficial por parte de la Marina o del Pentágono o de alguna otra instancia gubernamental estadounidense que nos denote que efectivamente se tratan de entrenamientos militares. Se dijo también que se trataban de bengalas, pero una bengala no puede durar 45 minutos en un mismo lugar y que no vaya cayendo. Y esto nos lleva y nos remite a que cada que cuestionamos a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana, nos dicen que no hay ningún aviso, no hay boletines internos para avisarles tal día, tal hora va a haber entrenamientos militares en esta zona. Pero también lo que me queda muy claro que si esto se llegara a corroborar de que son entrenamientos militares estadounidenses, esos están realizándose dentro de territorio mexicano, cosa que en la práctica no debería de darse. Pero bueno, hay que esperar, pero hasta lo que llevamos de investigación nos damos cuenta que la zona norte de México es muy importante y Sonora vendría a reforzar mucho de lo que está sucediendo al norte. Hay que recordar que desde finales de la década de los 60, los estudios que hizo la NASA, algunas de las pequeñas bases que instalaron aquí en este estado para los entrenamientos para cuando llegara el hombre al espacio exterior y llegara a la luna, se realizaron aquí y que fue realmente que investigadores reconocidos como don Pedro Ferriz Santa Cruz, que fueron notificados en su momento de los avistamientos que fueron registrados por estas personas. Una pregunta en general para los cuatro. ¿Ustedes creen que los cambios políticos que se están viviendo en México tengan que ver con este despertar de conciencia del ser humano en México? Definitivamente sí, definitivamente los cambios políticos que estamos viviendo en México apuntan completamente a un nuevo cambio de conciencia, un cambio donde nuevamente volvemos a las raíces, a lo ancestral, volvemos a lo tradicional, a los valores, a la familia y volvemos a esta parte tan importante de recuperar ese espíritu familiar, ese espíritu de la sabiduría que tenían los ancestros y de cómo ellos incluso hay historias de que tenían esta comunicación con los seres de las estrellas, tenían esta comunicación con las energías de los elementos, del agua, del aire, de la tierra, del fuego y cómo eso que fue de alguna manera satanizado, de alguna manera fue vetado, cómo de esa manera se trató de ocultar. Estamos regresando nuevamente a eso gracias a este nuevo cambio político que hay en el país, que empieza nuevamente a despertar la conciencia y a empezar a quitar estas divisiones que había entre las clases y entre las clases sociales y en volver a dar este valor a todo lo que es lo tradicional y lo ancestral y que forma parte de esta misma comunicación con los seres de las estrellas. Entonces, no es casualidad, por ejemplo, todo este esoterismo que hizo el gobernante Andrés Manuel López Obrador en la plancha del Zócalo, todas las limpias, toda la conexión, el permiso a la madre tierra, todo eso tiene que ver con ese despertar con los políticos, porque son temas que normalmente ellos no toman, pero sabemos que sí creen. Tiene que ver con el cambio importantísimo que está teniendo y que viene México de alguna manera a ser el país que va a abrir la conciencia. Está ya canalizado, se le ha canalizado a muchos canalizadores esta información que va a abrir, va a despertar conciencia en el mundo y México es este país que va a iniciar con este gran cambio. Otra pregunta que le tenía a usted, Talye, sí. perdón, disculpe. ¿Cómo combinar el tema de ufología con ángeles? ¿En qué momento se cruzan? Parecería que están separados, pero realmente no, porque, bueno, los ángeles estamos hablando de seres que pertenecen a otra dimensión, estamos hablando de seres ultradimensionales, pero además de ángeles hablamos de seres maestros ascendidos, seres que vienen de otras frecuencias
y que incluso podrían estar ligados con seres extraterrestres porque evidentemente no son terrestres. Entonces todos los seres que son fuera de la Tierra, estamos hablando de que están ligados con este fenómeno de la ufología, el fenómeno de los ovnis, con estos aparatos que vemos que aparecen y desaparecen, que podríamos incluso estar hablando no solo de artefactos, sino de cuerpos energéticos que toman esta forma, ¿no?, de un objeto, pero que a final de cuentas puede ser una frecuencia, una vibración, y que cuando estamos hablando de seres extraterrestres, como te comento, podríamos estar hablando incluso de ángeles también. Ya para terminar esta entrevista, yo lo que veo es que son 4 personas que tienen su camino recorrido. Debe de haber alguna misión o algo más allá que los ha reunido. ¿Ustedes, quién me lo puede contestar? ¿Cuál creen que sea esa misión? ¿O cuál fue ese motivo que los reúne precisamente para hablar de este tema? O sea, abrirlo todavía más a las personas. Yo no sé qué pensarán mis compañeros, pero yo tengo claro que se trata, en la línea de lo que se está hablando esta noche, de un despertar de la conciencia. Estamos en un momento que, como digo, la situación política y social por la que pasa el mundo requiere de un despertar, requiere de una vuelta a los orígenes, a la espiritualidad, a todo lo que tiene que ver con lo ancestral, y por supuesto siempre se da un repunte importante de casos ufológicos y paranormales cuando hay estas circunstancias sociales, como si de alguna manera el ser humano necesitara, bueno, pues esa otra realidad. Yo creo que esa es nuestra misión. No sé qué pensaréis. En España, en Europa, ¿cómo han vivido ustedes despertar? ¿Cómo se han manifestado? Es que, por ejemplo, en cuanto a todo lo que habéis hablado del ocultismo en la política o los rituales que hace Andrés Manuel López Obrador, esto está presente en el propio ser humano y más cuando está en un puesto de poder, que lo que hace es querer perpetuarse en él y por lo tanto recurre a este tipo de técnicas, y es un tema que he estudiado en profundidad. No hay un solo gobernante de toda la historia, ni actual ni antiguo, que no haya recurrido al ocultismo para tratar de mantenerse o para hacer que su gobierno sea propicio, ¿no? Por lo tanto, en Europa también se producen este tipo de casos. A nivel social se está dando en una huida de las religiones convencionales y en una búsqueda por parte del ser humano de otro tipo de temas, ya sean nuevas religiones, una nueva forma de vivir la espiritualidad o también el acercarse a este tipo de temas. Pero la gente también está buscando. No se dan avistamientos constantes como aquí en Latinoamérica, pero la gente busca y la gente quiere también despertar y está siempre pendiente y al tanto de estos temas. Vuelvo a repetir, nos vamos a los principales servicios de descarga de programas de podcast y los 7 primeros puestos siempre son para programas de estas temáticas con mucha diferencia. Otro que dijiste es el tema de ese turismo en Europa. A mí me pareció muy curioso hace unos años que se inauguró un tren de los Alpes suizos de Italia a Suiza, donde se hizo una parafernalia. A mí me pareció grotesco de simbolismos, de esoterismo. No sé si recuerdas tú eso. Sí, pero como digo, se dan muchísimas situaciones y también tiene que ver con algo peligroso, sobre todo en el norte de Europa, un nuevo resurgir del nazismo, el neonazismo, ¿no? Y sobre todo con jóvenes que tienen un desconocimiento total a nivel educativo de ese periodo histórico y de este tipo de cosas, pero como se está dando un importante choque cultural entre Occidente y Oriente en esta parte del mundo, se le está inculcando a los chicos jóvenes un odio hacia el diferente y se les están metiendo ideas esotéricas falsas relacionadas con el nazismo, que está haciendo surgir otra vez todo este tipo de símbolos, algo que es muy peligroso y va en la línea de ese tren. ¿Cómo está en España? ¿Está eliminado? ¿O con la versión de la separación de Cataluña cómo se ha vivido? Eso te iba a comentar. Bueno, pues ahora, a causa de este conflicto con Cataluña por parte de una pequeña parte de la población catalana que quiere el secesionismo con España, ha habido un resurgimiento del sentimiento patriótico y algunas personas de manera extrema. De hecho, ha surgido como uno de los partidos políticos más fuertes un partido de ultraderecha, Vox,
que la verdad que nos hace pensar, ¿no?, sobre qué estamos haciendo mal y sobre esas tendencias separatistas que están llevando otra vez a España hacia el extremo cuando todavía quedan abiertas las heridas causadas por la Guerra Civil Española. Por lo tanto, todo muy peligroso y triste. Se comentaba y yo escuché en algún reportaje que había influencia hasta alemana en Cataluña. No sé si tenga que ver o usted falso. No, sí, hay muchos intereses europeos también en este conflicto, por supuesto, a nivel económico y a nivel social, pero vuelvo a repetir, no sé cómo llegará aquí las noticias a Latinoamérica, pero lo que vivimos desde España es que hay una pequeña parte de la población catalana que quiere esto, no es una mayoría, hay una gran parte de la población catalana que sí que quiere estar en España, y cuando hablamos de separación hay que recordar también que los políticos catalanes hablan de separación económica, pero nada más. Estamos hablando de un tema económico que se está extrapolando hacia lo social. En general, para los cuatro, Johanna, ¿ustedes creen que tienen alguna misión, ustedes cuatro, en este momento? Sí, dar a conocer lo que está sucediendo en la República Mexicana y dejar muy claro que no estamos solos en el universo, que estamos siendo visitados y que hay los elementos pertinentes ya en estos momentos, como son fotografías, videos, testimonios, y estamos entrando también en una nueva era de los famosos metamateriales, que serían esos supuestos materiales de objetos que han caído a la Tierra y que no pertenecerían a nuestra civilización, que se están estudiando. Exacto, sí, y que mira que no solamente es la NASA, sino que ahora nos estamos dando cuenta que dentro del aspecto de las agencias espaciales están muy enfocadas, y ahora muchas de esas agencias le están dando seguimiento muy puntual al tema de los ovnis, y se van a los estrellamientos y están entrevistándose con los investigadores y le están dando seguimiento a la documentación oficial que existe sobre este tema. ¿Por qué? Porque se piensa que ahí puede encontrarse un mecanismo de bajo costo para hacer los viajes al espacio exterior. En primera instancia se está planteando alrededor de la Tierra, después a la Luna y después, si todo sale bien, hacia otros mundos. Pero aquí también hay algo bien importante, que dentro de ese objetivo que estamos manejando nosotros en estos instantes de venir a Sonora, de plantear todo lo que hay en cuanto a las diversas hipótesis, pues es dar a conocer que esto realmente es real, es auténtico, y que creo que México a nivel Latinoamérica puede dejar muy en claro que se puede trabajar de la mano con las autoridades, que se puede trabajar de la mano con la sociedad civil, hacer trabajos profesionales y sobre todo mantener bien informada a la ciudadanía de lo que está sucediendo. Si en algún momento detectamos que algún objeto se trata de un dron, se trata de un papalote, de un globo, en fin, lo que sea, qué bueno, porque encontramos una respuesta. Y si hay algún caso donde no se le encuentre una respuesta satisfactoria, también hay que decirlo así tal cual, no sabemos de qué se trate, triangulamos la información, lo checamos, lo analizamos y no hemos encontrado una respuesta. Y tanto una como otra opción es válida, y creo que va a reforzar en mucho el trabajo que estamos realizando, en este caso difundiendo todo lo que hay acá, investigando todo lo que está sucediendo en México, y que en cada una de estas conferencias que les vamos a presentar acá en Sonora, ustedes van a ser partícipes de lo mucho que realmente está sucediendo en todo nuestro país, que nos vamos a quedar impresionados en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur, cuando estos casos están llamando la atención a nivel internacional, y que en la mayoría de ocasiones son casos que en México no se conocen, pero que a nivel internacional tienen una repercusión mediática bastante interesante. ¿Cuál es su misión? Mi misión en este momento es llevar a las personas a este despertar de la conciencia, hacerlas conectarse con su ser superior, ayudarlas a que puedan conocer que tienen esa capacidad y esa habilidad de conectarse con estas otras frecuencias que están y que existen, y que así como hay pruebas de todos estos avistamientos de objetos, también hay prueba de esta comunicación, muchas personas que se están comunicando con seres que están recibiendo esta información, y creo que es en parte lo que nos está uniendo a nosotros, lo que nos está llevando a este proceso de trabajar en este equipo y en conjunto para poder llevar este mensaje a las personas. Dino, sé que tú vives en la parte noroeste
de la Rumorosa. ¿Qué tan verídico fue esa situación? O no sé si tú conociste el caso muy bien. Sí, claro, el caso de Raúl Fabricio, Lamuní González, Salvador Villanueva, que ocurrió el 19 o 17 de mayo, si no me acuerdo, del 97, mal no recuerdo. Ellos habrían tenido la experiencia en una excursión de su iglesia, en este caso, y se habrían perdido esa noche. Ellos habrían tenido prácticamente un avistamiento de más de 8 horas. La comprobación que se dio con ellos fueron digamos, las consultas de hipnosis que se les hizo, y donde ellos habrían, pues, relatado todo lo que ocurrió, aparte del relato que hicieron consciente, y que ocurrieron cosas extraordinarias ese día. Pudieron ver prácticamente entre 6 y 7 razas diferentes que estuvieron interactuando en el árbol con ellos. Y fue interesante porque las cosas que dijeron, las pistas que dieron en aquel tiempo, hoy en día las estamos corroborando con otros casos ahí de la región. García, pues tiene muchos datos verídicos de la región, sobre todo porque se comprobaron y se corroboraron que muchos de estos seres que están ahí en la región de la Rumorosa, en este caso, tendrían, digamos que una búsqueda de minerales, una búsqueda más orientada a las cuestiones de energía de la zona que al ser humano, porque en este caso nos hemos dado cuenta que en otros avistamientos que ha habido, en otros encuentros con seres, han tenido más la prioridad de estos seres de la búsqueda mineral y de vegetal que la búsqueda prácticamente del ser humano. Se corroboraron cosas interesantes en los, digamos, en los citas de hipnosis que tuvieron ellos y que se les trató prácticamente en ese sentido, porque también dieron datos importantes de cómo estos seres han estado siempre aquí, han estado prácticamente vigilando al ser humano, y que ese día probablemente se suscitó un caso muy fortuito que nos dio muchos datos sobre lo que está ocurriendo en la región, y que hoy en día, pues al ser el conteo de todos estos casos que últimamente hay, pues nos damos cuenta que probablemente haya entre 10 a 12 razas interactuando en el norte de México. Una pregunta que le iba a hacer precisamente para todos. ¿Cuántas razas interactúan en el mundo, si ustedes tienen el dato, o en específico en México, que tengan más o menos con los contactados, amigos, investigaciones? ¿Es infinito o hay un serie de números? Por los datos que yo conozco y que sé, que es que probablemente haya entre 60 y 70 razas que se han estado, pues, identificando o se han estado dando a conocer, y que el dato no será preciso porque realmente será muy difícil cuantificar cuántas razas haya aquí en México. Para mí, la zona del noroeste de México, como te decía, hay entre 12 razas más o menos las que se han estado identificando en los diversos casos en los últimos 15 o 20 años, y creo que probablemente en México haya pues otro tanto, y lo que dicen algunas agencias también en información que se ha recopilado, pues para mí yo creo que debe haber más de 60 razas. No sé si algún compañero sepa un dato más. Bueno, mira, lo que sucede es de que la mayoría de referencias que hay vienen, en este caso, bueno, pues de las personas que refieren haber sido secuestradas por estas entidades o los contactados, y cada uno de los contactados, al menos dentro de la casuística OVNI a nivel nacional, son casos únicos e irrepetibles, y cada uno de ellos tiene sus propias razas y todo, pero realmente no hay algo que nos pueda corroborar. Es decir, no hay como una lista que nos diga tal ser viene de tal planeta y tiene, no, eso no existe realmente como tal, pero sí hay la referencia y se queda solamente en el testimonio de los contactados o las personas que refieren haber sido abducidas o secuestradas por estas entidades. Pero hasta donde yo tengo entendido, no hay eso. Fíjate, en la década de los 60, Estados Unidos le encargó a la OTAN que realizaran un estudio para ver, ellos aseguraban que había 3 razas de seres extraterrestres entre nosotros, y ellos hicieron ese estudio para determinar cuál de esas podría provocar un serio problema para la seguridad nacional estadounidense. Pero realmente se desconocen los resultados, realmente falta mucha investigación, pero creo que en estos casos lo que sí tenemos que hacer es, bueno, pues estar muy al pendiente de lo que se está haciendo a nivel internacional para determinar quiénes son,
cuáles son las intenciones, cuál es el mensaje, por qué andan acá, desde hace cuánto tiempo andan acá. Pero referencias tenemos muchas y desde hace mucho tiempo. Sanche, Dios es Dios universal para todos los seres, o cómo se maneja en ese aspecto. Para mí, Dios es una esencia, Dios es una fuente de la cual emanamos todos. Para mí, por lo que también he entendido por mucho de lo que he venido comunicándome con estos seres y que me han venido explicando, es como cada uno de nosotros formamos parte de ese Dios, somos una partícula de Él, ¿no? Y estamos aquí para estamos aquí para crear tal como dioses, ¿no? Y estamos creando en inconsciencia, por eso la importancia de despertar a las personas para que puedan ser conscientes de su potencial y de que no es que no estén creando, pero están creando tal vez destrucción. Entonces, para que seamos conscientes de este gran poder que tenemos como dioses y podamos entonces poder hacerlo bien y ponerlo bien al servicio de la humanidad, una creación de amor, una creación de luz y de conciencia. Para estos seres, Dios existe. Como una energía, sí, como una matriz, como una fuente universal, sí. De esta forma, sí, como una energía, sí, no como tal vez nosotros por mucho tiempo lo creíamos, ¿no? Como un señor barbón sentado en una silla, castigador, no, 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 una energía, una energía. Lourdes, ya estando en México, ¿qué tema te gustaría escribir o hacer en libro? Pues creo que es muy necesario hablar del fenómeno ovni desde otras perspectivas más allá que la hipótesis extraterrestre. Ahora estáis preguntando sobre razas. Yo no estoy nada de acuerdo con abordar el fenómeno ovni desde la perspectiva extraterrestre. Creo que es un anacronismo, creo que es un atraso con respecto a la investigación que se estaba desarrollando en México en los años 70. Es una vuelta hacia atrás, dar por hecho que hay un montón de razas extraterrestres visitándonos cuando no hay ni una sola prueba y la ciencia descarta totalmente que seamos una singularidad cósmica como que para que haya un montón de razas viniendo a este planeta. Creo que tenemos que explorar otras perspectivas. El fenómeno ovni existe, es real, es ajeno al ser humano, pero hablar simplemente de hipótesis extraterrestres es simplista totalmente. De eso me gustaría abordar en profundidad algún libro y dar a conocer las maravillosas investigaciones que en México se estaban desarrollando en los 70 y que hoy día se han perdido porque hay muchísimos investigadores que no leen, que no van a los clásicos, que no van a los padres de la ufología y que se creen que es una novedad lo que están diciendo y no lo es. No sé si quieran, si puede haber seres intraterrenos, si existen o no existen, si han escuchado de ellos. Bueno, mira, aquí en este aspecto de los intraterrestres hay muchas leyendas y en la mayoría de los pueblos en la República Mexicana hacen referencia a estos seres que en algún momento estaban en la superficie y que por algún motivo se fueron hacia el interior. Y eso lo encontramos desde la zona norte hasta la zona sur. Y esto también viene de la mano porque es una de las hipótesis de trabajo que se viene desarrollando desde la década de los 60 sobre el tema de los ovnis, el tema de los visitantes del espacio, porque sería también otra de las explicaciones para poderle dar una respuesta a todo lo que implica este gran tema, ¿no? Pero es una hipótesis nada más, al igual que mencionan de los ultraterrestres, de los seres de luz, entre una cantidad impresionante. Pero todo esto viene de la mano a que debemos de seguir investigando, debemos de seguir haciendo lo necesario. Mira, uno de los casos más importantes en México es la de la zona del silencio, donde se asegura que hay bases, donde se asegura que sobre el desierto bueno, pues están estos seres vestidos de blanco, pelo largo, ojos de color y que estarían siempre ayudando a los lugareños. Pero esto no solamente es allá en Coahuila o en Durango o en Chihuahua, sino que lo vemos también en todas las zonas donde es desierto. Y es ahí entonces cuando debemos de entender que no es un tema exclusivo de de una localidad, sino que esto viene desde diversas partes del mundo y si nos vamos ahora por el lado o exploramos esta hipótesis desde el lado del sol interno, de los continentes internos, bueno, pues se amplía más esta hipótesis de trabajo que son los intraterrestres. Para terminar, muchas gracias a todos. Y una pregunta
espíritus, la energía. Los ángeles pueden ser, digamos, seres evolucionados en seres de luz. Los ángeles evolucionan distinto al ser humano. Ellos no encarnan, por lo tanto su energía es distinta. La forma en la que ellos evolucionan es más lenta, a pesar de que ellos no se contaminan de la densidad. Eh, Pueden andar dentro de la densidad y no contaminarse como nosotros. Pero el que nosotros como seres de luz encarnados en un cuerpo físico vengamos a esta dimensión densa nos permite evolucionar de una forma más rápido a través de la rueda kármica, a través de las experiencias difíciles de la vida. Eso nos lleva a evolucionar de una forma más rápida que ellos, aunque venimos juntos porque ellos nos vienen acompañando en este proceso y cada persona al nacer viene con su ángel guardián y ellos están con nosotros. Los lugares y la vibración de donde ellos vienen es pura, es distinta, ¿no? Y ellos evolucionan en su forma a través del servicio y de lo que ellos hacen, que es esta misión de servir, ¿no? A la fuente divina y a toda la creación. Digamos, si nosotros somos la tercera dimensión, ¿de qué dimensión vendría siendo? Pues, por ejemplo, los ángeles vienen de dimensiones muy altas, de la dimensión 22, por ejemplo, de ahí vienen ángeles, y toda de dimensiones superiores encontraríamos a seres ultraterrestres, como lo que son los arcángeles, como Arcángel Miguel. Estos seres vienen de dimensiones muchísimo más altas. Ya por último, algo que desean agregar. Pues invitar a la gente que nos acompañe en esta experiencia que venimos a compartir todos juntos, venimos a compartir mucho de lo que fotografías, traemos imágenes, traemos incluso, en mi caso personal, traigo algunas imágenes de ángeles que se han captado después de ceremonias, de rituales de conexión con el ser superior, y venimos a compartir esto, y también dentro de mis conferencias voy a tratar de hacerlas un poco interactivas, donde la gente se pueda llevar algo de práctica, algo que se puedan llevar a su casa para poder tener esta herramienta importante de comunicación con estos seres, ¿no? Y no solo los arcángeles, sino también otros seres, otros maestros, guías que nos pueden acompañar en este proceso, en esta dimensión en la que nos encontramos en esta escuela dimensional. Y pues así, junto como todos mis compañeros, tanto Lourdes, Johanan como Dino, traen de verdad conferencias súper interesantes, y pues acompáñenos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.